Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, si hiciste el trabajo anterior, nos pusimos a jugar a ser espías, un poquito de James Bond. Creamos un código nuestro, un código propio, para poder comunicarnos. ¿Con qué propósito? Comunicarnos entre nosotros, por ejemplo, para que nadie pueda entender lo que escribimos, solamente la gente que conozca ese código. Hay mucha gente que inventó un código para cierto propósito, algo que surgió de la necesidad. Alguien intentó, hizo, con muchos logros, un código en donde cada letra estaba representada por unos puntos en un papel que se podían ver a través del tacto. Ese hombre se llamaba Braille, entonces le pusieron a ese código código Braille. Fue un tipo de lenguaje inventado para personas no videntes. A alguien se le ocurrió también inventar una forma, una lengua, un lenguaje de palabras dichas con las manos, con gestos. Un código y un lenguaje que le sirvió a la gente que es hipoacúsica, a la gente que es sorda. No puede hablar, tiene dificultades, entonces se comunican a través de las manos. Ese es otro código. Hay otro código que es muy antiguo, que lo inventó un hombre llamado Morse. Habrás escuchado del código Morse. Ese código Morse es un código que se transmite a través de un cable eléctrico y tocando, como si fuera una tecla de luz, encendido y apagado, tocando una tecla de luz muy rápido, uno puede generar un pulso eléctrico en la otra estación y se puede escuchar ese ruidito que uno genera al tocar cada vez ese aparatito y se puede escuchar en la otra estación. Entonces este hombre, don Morse, lo que hizo es inventar un código. A cada letra le asignó un código de puntos o rayas. O sea, tocar la teclita de encendido rápidamente para generar solamente un punto o tocarlo un poquito más continuo para que ese punto se convierta en una raya, por ejemplo. Entonces del otro lugar se podía escuchar esto. Era la manera que se podía transmitir información de una parte a otra, o sea, de una estación de tren a otra estación de tren. Lo habrás visto por ahí en las películas de cowboy, de western, donde el hombre va a la estación de tren y le manda un mensaje a alguien a través del telégrafo. Ese es el código Morse. El telegrafista lee el mensaje y lo codifica a ese formato de código Morse. Ahora vas a ver un videíto y vas a ver a alguna persona tratando de mandar un código de esos. Tell whoever responds that we're going down by the head and need immediate assistance. Blimey. Maybe we should try that new distress call. SOS. It may be our only chance to use it. Bueno, observa. Te estaba hablando sobre el código Morse.
Fíjate lo que hizo Don Morse. Cada una de las letras las transformó en un código, como hicimos nosotros con nuestro jueguito de ser James Bond. Cada una de las letras la transformó con un código, lo mismo que hicimos nosotros. Fíjate que a la letra A le puso un punto y una raya, a la letra B, por ejemplo, le puso una raya y 3 puntos. Entonces, cuando querían transmitir de un lugar a otro alguna información, lo que hacían era, el operario transmitía cada una de las letras, pero con el código que le correspondía. Cuando quería transmitir la letra A, por ejemplo, hacía un toque corto y un toque largo. Entonces la otra persona, la otra operario que estaba en la otra estación de tren, escuchaba un sonido corto y un sonido largo. De esa manera, él podía saber que era la letra A. Y así transmitían todas las letras. Por supuesto que esta gente estaba muy canchera en esto, se sabía el código de memoria y transmitía todas las letras muy rápido. Esto lo habrás visto en cualquier película del lejano oeste, de los western, cuando iban a la estación de tren y mandaban un mensaje, y veías al operario que transmitía el mensaje. En muchas películas se lo ve. El mensaje más conocido y más popular es este, fíjate, la letra S, la O y la S, SOS. Nosotros lo usamos ahora, de vez en cuando decimos, tiramos un SOS, algo por el estilo, que significa ayuda, estoy en problemas. En la actualidad tenemos el 911, es una manera de tener una ayuda rápida, una marcación rápida, 911, y ya estás comunicándote con emergencias. Acá pasaba lo mismo. Para comunicarse con emergencias, o por lo menos para avisar a alguien que estabas en emergencia, transmitías esas 3 letras, SOS. ¿Por qué esas 3 letras? Porque son las más fáciles de recordar. Fíjate que el código es muy sencillo. La S son 3 puntos y la O son 3 rayas. Entonces era 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos, 3 rayas. De esa manera, la persona que estaba oyendo sabía que vos estabas en emergencia y que necesitabas ayuda. Este es un código que se utilizó millones de veces y se sigue usando hoy en día. Por ejemplo, los militares utilizan este tipo de código también. Bueno, ¿a qué viene esto? A que nosotros estamos en informática y debemos colocarle información a un aparato electrónico. ¿Cómo le pongo información a un aparato electrónico? Con el sistema binario, con ceros y unos. Con los ceros y unos yo puedo colocar números. Pero ¿cómo pongo letras? Caramba, ese era un problema. Así que se pusieron a pensar, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le pongo una letra a una computadora? Aquí tenemos la solución. Este es el código ASCII. Tiene ese nombre, código ASCII. Son 2 I. ¿Sí? Sería ASCII, pero si lo pronunciamos bien, sería código ASCII. Este código lo que hace es, mira, es un código de caracteres que traduce las letras, los números, los símbolos, todo lo que nosotros conocemos, lo traduce en un lenguaje de computadoras, o sea, lo transforma en ceros y unos. Vamos a ver, por ejemplo, mira, cada letra del abecedario, ahí no están todas las letras del abecedario porque no entran, ¿sí? Hay algunas como ejemplo. Cada letra del abecedario se le asignó un código ASCII, un código en sistema binario. Así que fíjate, la letra A para nosotros, para la PC, la letra A es ese código que está ahí, 01000001. Ese es el código para la letra A.
Y ahí tenemos el resto de los códigos para el resto de las letras. Por supuesto también tenemos las mismas letras, pero en minúscula. Fíjate que las anteriores estaban en mayúscula. Así que también le tengo que asignar un código para las mismas letras, pero en minúscula. Porque me tengo que diferenciar y saber cuándo una letra está en mayúscula y cuándo en minúscula. También le pongo un código a cada uno de los números que conozco. Y también le pongo un código a cada uno de los símbolos que yo conozco. Por ejemplo, la arroba, el igual, el signo de pregunta, el asterisco, el más, el menos, el por, el dividido, punto, punto y coma, guión bajo, guión alto, todos los símbolos que vos conozcas. También hay que ponerle un código porque hay que decirle a la PC qué código tiene cada uno de esos símbolos, para que la PC pueda utilizarlos y también pueda guardarlos, guardar nuestra información, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo guardar información dentro de la PC. Puedo guardar todas las letras y todos los números. Bueno, ¿viste? Esa es la manera de guardar información dentro de una PC. Todas las letras, los números que nosotros conocemos, símbolos como el punto, la coma, la arroba. ¿Cómo hago para introducir todo eso dentro de la computadora? Bueno, genero este código ASCII y lo que hace este código ASCII es transformar las letras, los números y los símbolos en un código binario. Ahí lo viste, es el listado completo. Entonces, para vos, la letra A, cuando tocas en el teclado, se transforma en ceros y unos y entra a la computadora de esa manera. Después la computadora te va a mostrar a vos en la pantalla la letra A para que vos puedas entender. Lo que la computadora hace constantemente es codificar todas las letras y los números que vos escribas en el teclado, los codifica, los cambia por ceros y unos. Trabaja la computadora con estos ceros y unos y después te devuelve a vos, a través de la pantalla, por ejemplo, las letras y los números de un formato que vos lo entiendas. Porque si te lo escribe todo como ceros y unos, uno no entiende nada. Así que lo que la máquina hace es constantemente traducir tu idioma de letras y números al idioma de ella, que es de ceros y unos. Y después hace al revés. Su idioma de ceros y unos los traduce al tuyo para que vos puedas verlo en una pantalla. O, por ejemplo, en una impresora cuando imprime. No te va a imprimir ceros y unos, te va a imprimir las letras como vos las escribiste. Para decirte así, es una forma como cuando estás estudiando inglés, un idioma, que vos constantemente escuchás la pregunta en inglés y en tu cabeza la traducís al español para entenderla. Hacés la respuesta en español y después la traducís en inglés y la decís después en inglés. Vos estás traduciendo constantemente lo que te dicen en inglés, lo traducís al español para entenderlo. Después tu respuesta la vas a traducir de vuelta al inglés para poder decirla y que te entiendan. Las computadoras hacen siempre lo mismo. Es ese mismo trabajito. Va transformando, digamos, el mundo como vos lo conoces, lo transforma al formato binario, a ceros y unos, que es la manera que la compu, una tablet o un celular puede trabajar. Y después, claro, la compu se tiene que ver en la tarea de otra vez traducir esos ceros y unos a algo que vos entiendas. Las letras, los números que vos entendés, que lo vas a ver en una pantalla o por ejemplo en una impresora.